Así que por favor, les invito a buscar en el libro de Apocalipsis. Vamos a considerar juntos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y vamos a dar inicio a nuestro estudio leyendo el verso 19 y luego encomendándonos al Señor en oración. Verso 19 del capítulo 1 de Apocalipsis dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero pedir tu gracia y tu bendición. Dame, Señor, sabiduría, claridad, Señor, y danos también oídos atentos a escuchar el consejo de tu palabra. Estamos estudiando, Señor, un libro maravilloso, un libro de bendición, y encomendamos este tiempo en tus manos y pido, Señor, tu bendición al considerar este tema. Oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Panorama del libro de Apocalipsis, segunda parte. Es interesante recordar y también prestar atención a al tema que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. En primer lugar, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. La palabra lo dice. Fue enviado por un siervo, un instrumento, un ángel a Juan, que está desterrado en la isla de Patmos. Corresponde a lo que se le denomina la literatura apocalíptica, que siempre es en esclavitud, en sufrimiento, que siempre tiene que ver con un mensaje de esperanza, y la literatura apocalíptica se caracteriza porque es enviada por medio de un mensajero, de un ángel, un instrumento divino. Cumple este libro estas características apocalípticas. Ahora, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, usted verá sin fin de escritos, de formas a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Hay muchos predicadores que hablan acerca del libro de Apocalipsis, y hasta hay un libro que dice una interpretación más del libro de Apocalipsis. Creemos, y es nuestra convicción, que a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis es profecía. Se reitera el concepto de profecía. De hecho, es interesante que cuando miramos en el capítulo 1 vamos a ver que se nos describe que Juan recibe una revelación profética y se ordena escribir este mensaje a 7 iglesias. Ahora, el libro de Apocalipsis nos deja ver el tiempo futuro, especialmente a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Juan, que es llevado en el Espíritu al día del Señor, él comienza a observar lo que en la antigüedad se le denomina el día de Jehová. El día de Jehová en el Antiguo Testamento tiene que ver con un tiempo de juicio, con un tiempo de guerra, con un tiempo de sufrimiento, con un tiempo de prueba para la nación de Israel. Nosotros en el Nuevo Testamento lo conocemos como tiempo de tribulación y también tiempo de gran tribulación. Tiempo de tribulación y tiempo de gran tribulación, que son la consideración, la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Apocalipsis es un libro profético, nos habla del futuro. Ahora, Apocalipsis también es un libro lleno es un libro basado en el Antiguo Testamento, mejor dicho. Hay muchas cosas que no las podemos entender en el libro de Apocalipsis si no conocemos la historia de Israel, si no conocemos la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 12, la mujer que se describe y se habla de la luna, del sol, de las estrellas, si no entendemos el Antiguo Testamento, nos vamos a perder y no vamos a lograr ver que la mujer del capítulo 12 es la nación de Israel. Son detalles importantes. El libro de Apocalipsis es un libro basado en el Antiguo Testamento, pero también es un libro tremendamente interesante de adoración. En cada capítulo tú vas a ver, tanto en la tierra como en el cielo, especialmente los 24 ancianos, que son los redimidos, los 4 seres vivientes, los ángeles, los santos redimidos, que proclaman y alaban la persona de Cristo Jesús, en este caso el Cordero y la ira del Cordero. Es un libro numérico, hay muchos números a través del libro de Apocalipsis, 24, 12, 7, que se van repitiendo, el número 4 también, que van describiendo, en lenguaje figurado, nos hacen ver algunas verdades interesantes en el libro de Apocalipsis, y es un libro netamente futurista y profético.
Decíamos en nuestro estudio anterior que el capítulo 1, verso 19, nos describe a nosotros el bosquejo de este libro. Sin mayor complicación, al mirar el verso 19, vemos que en primer lugar se nos habla las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ve Juan? La visión del Cristo glorioso, la visión del Cristo triunfante. Juan está en el Espíritu, y cuando es llevado en el Espíritu en el día del Señor, y el día del Señor acá no tiene que ver, en verso 10, no tiene que ver con el domingo, sino que tiene que ver con el futuro, con los juicios, con la tribulación, con la preparación de la tierra, con la venida del Mesías, su reino glorioso. Todo eso incluye, basado en el Antiguo Testamento, el día del Señor o el día de Jehová. Entonces él mira hacia atrás y ve las cosas que has visto, el Cristo glorificado. Luego el libro de Apocalipsis dice las cosas que son. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo que Juan observa al retroceder? Juan ve 7 candeleros que representan la historia o la dispensación de la iglesia. Primero, son 7 iglesias literales. 7 iglesias que son mencionadas en forma literal. Ahí tú lo puedes ver en el versículo 11. Son 7 iglesias del Asia Menor, pero también son representantes de 7 características o actitudes de iglesias actuales. Nuestra iglesia está representada en una de estas iglesias, y también creo que estas 7 iglesias describen un tiempo profético. Desde el comienzo de la iglesia, una iglesia sufrida que comenzó a sufrir, hasta una iglesia de la Odisea, que es una iglesia mundana, que será la última iglesia en el tiempo previo al tiempo de la tribulación. Luego el bosquejo nos lleva a la tercera parte, las que han de ser. Dice el texto, míralo conmigo, verso 19, las que han de ser después de estas. ¿Después de qué cosa? ¿Cuáles son estas? Después de la dispensación de la iglesia. Ahora, ¿cómo acaba la dispensación de la iglesia? Ya lo consideramos en estudios anteriores. Acaba cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y se instaura en esta tierra. Se establece, se da paso entonces al tiempo de la tribulación. Recuerda que ya está en acción el misterio de iniquidad. Satanás siempre ha tenido a través de la historia humana un candidato. Como él no es omnisciente, él conoce las escrituras, él sabe que tendrá el permiso divino de un reinado, de un gobierno global. Hoy es el Dios de este siglo, pero de una forma sobrenatural tendrá el permiso de gobernar esta tierra y establecer un solo gobierno mundial. El nuevo orden que le llaman algunos, ese nuevo orden encabezado por la primera bestia, bajo el poder del dragón que es Satanás, y con ese representante que es el falso profeta, establecerán un gobierno de control sobre esta tierra. Su fin final será que adoren a la bestia, que se identifiquen con la bestia. Se cumple así el anhelo, por así decir, satánico, y seré semejante al Altísimo. Ya que el término anticristo, que es su imagen, que es la representación visible del dragón, de Satanás, que es en cierta forma su marioneta, las escrituras le describen como el anticristo, y el término anticristo significa el lugar de y en contra de. Cuando llegamos al capítulo 4, y hacíamos mención en nuestro estudio anterior, en nuestra consideración panorámica, vemos en el versículo 1 que ocurre algo interesante. Comienzan acá las cosas que han de ser después de esta. Verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Es interesante que varias veces se nos va a decir, en capítulos anteriores habló de que el Señor abre una puerta y nadie la puede cerrar. Las puertas normalmente son oportunidades. Vas a ver una puerta que se abre para ir al cielo, y en el capítulo 19 se abre otra puerta para salir del cielo, que es la visión del retorno glorioso de Cristo a la tierra. Esta mitad es que va a comenzar acá en el capítulo 4. Juan es llevado ahora en condición espiritual a la presencia del Señor. Dice el verso 1, y miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré, presta atención al verso 1, las cosas que sucederán después de estas. Es imposible que el libro de Apocalipsis sea un libro, como le llaman, preterista, del pasado,
que ya se cumplió y que todos estos capítulos sencillamente es una analogía entre el bien y el mal. Yo sé que hay muchos escritores, especialmente de línea reformada, que tienen este pensamiento y se alegoriza el texto. Ahora, hay que entender que sí hay figuras de dicciones, que sí hay representaciones, sí hay símiles, pero al mirarlo, el propio texto de Apocalipsis nos va clarificando cuál es ese relato. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 4 que es importante o que llama mucho la atención en esta porción? Lo que podemos observar acá en el capítulo 4 es el llamado que tiene Juan en el verso 2 y 3, y vas a ver, y al instante yo estaba en el Espíritu, condición espiritual, éxtasis para recibir la revelación, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, los profetas que vieron el futuro. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en los cielos. Este trono que se establece en los cielos es para describir que desde aquel lugar, que es el asiento de la autoridad de Dios, de aquel lugar desciende o se da el comando para que venga sobre esta tierra el tiempo de angustia y el tiempo de dolor. Verso 2 y verso 3 describen ese gran momento. En el verso 4, y alrededor del trono vas a ver el entorno del trono. En el entorno del trono, tú vas a considerar acá, vas a ver a 24 ancianos, verso 4, alrededor del trono. Estos 24 ancianos representan, es mi convicción, que representan a los redimidos, representan a los santos, representan a la iglesia ya en el cielo glorificada. Ellos entregan sus coronas, que es un cuadro interesante de lo que son las recompensas de los creyentes. Representan tanto judíos como gentiles, salvos pertenecientes a la iglesia del Señor. Aparece en verso 5 y tú lo vas a ver, 4 seres vivientes, quienes no sé lo que son, se describen sus características, sus aspectos. Casi al mirar estos 4 seres vivientes son una representación aún de los 4 evangelios, ya que cada uno de los 4 evangelios recibe una característica interesante, ya sea como león, como becerro, como hombre y como águila en verso 7. Y tú puedes ver que el león es representado en el evangelio de Mateo como el rey, el becerro que describe al siervo, evangelio de Marcos, el hombre que es el evangelio de Lucas, el hombre perfecto, y el águila que es una representación que vuela por sobre todo lo demás, representa el evangelio de Juan. No sabemos quiénes son, pero son seres poderosos, especiales, preparados, y los vamos a ver ante el trono de Dios haciendo declaraciones, adorando al Señor. El verso 6, Juan dice que vio un mar de vidrio semejante al cristal. Normalmente en la profecía, mar describe naciones. Normalmente describe naciones en caos, naciones en confusión. Es por eso que, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 13, la primera bestia surge del mar, surge del caos de las naciones gentiles. Normalmente en profecía, campo y tierra se refieren a Israel, y el mar se refiere en caos, se refiere a agitación social y al mundo gentil. Ahora es interesante que acá hay un mar de cristal. Es un mar, pero está en quietud, está en bonanza, está bajo el control soberano del Señor. Y vemos ahí las criaturas vivientes en verso 6. Es interesante que en verso 5 se habla de las 7 lámparas. 7 lámparas que son los 7 aspectos o 7 cualidades, número perfecto, que habla de la perfección del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya en el capítulo 4 y 5 vas a ver al que está sentado en el trono. Ves ahora la presencia de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo representado también, pero nos hace falta en este cuadro ver quién va a venir, que es en el capítulo 5. Ahora es interesante, en el verso 9 al 11 del capítulo 4, vemos acá un tema interesante, y dice, y el tema principal tiene que ver con la adoración, ya que a partir del verso 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Vemos acá que los 4 seres vivientes comienzan a declarar, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y
acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Esta es una declaración. Aquí hay una confesión, hay adoración. Los cuatro seres vivientes dan gloria a Dios porque lo que Él es, el Señor Todopoderoso. Dan honra porque Él es santo, santo, santo y eterno. Recuerda que 3 veces santo, no necesariamente santo por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, sino que es una forma figurada, es para enfatizar, para repetir, para recalcar la santidad de Dios. Dan gloria a Dios al que es, al Todopoderoso. Dan honra al Dios santo y eterno. Dan gracias a Dios y también reconocen, hay un reconocimiento especial, al que vive por los siglos de los siglos. En verso 9 al 11 vas a observar acá que encontramos acá también otro grupo que se incluye en la adoración. Y los 24, dice el verso 10, y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora, por eso te digo que creo que son los redimidos, ya la iglesia en el cielo, ya después de la examinación del tribunal, después de las recompensas. Es por eso que decimos que a mayor recompensa, mayor capacidad de honrar y dar gloria a Dios en los cielos. Y es interesante lo que ellos proclaman. Vemos acá que ellos reconocen la dignidad del Señor. Ellos dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos acá un gran reconocimiento de la grandeza del Señor. La posición que toman, se postran delante del Señor. Lo hacen para adorar. La adoración tiene que ver con postrarnos en reverencia. De hecho, la palabra adoración significa estar de rodillas en humillación delante del Señor. Queridos, alabar a Dios es reconocer lo que Dios hace por nosotros. Adorar a Dios es reconocer la grandeza del Señor. Mira, queridos, acá hay un cántico y acá hay una declaración. El pueblo del Señor debe ser un pueblo que adora el nombre del Señor. Por eso me encanta el tiempo de adoración, porque prepara nuestro corazón y nuestra verdadera adoración está centrada en la persona de Dios. Alguien preguntaba, ¿la adoración incluye las emociones? Claro que sí. No adoramos con las emociones, adoramos por las emociones, sino que adoramos con las emociones. Primero entiendo, mi culto es lógico, es racional, y luego también, dependiendo de la personalidad, adoramos al Señor. Con respecto a la adoración, no hay formato de pie, sentados, con palmas, sin palmas, brazos arriba, brazos abajo, con solo himnos o solo cánticos o cánticos alabanzas. Las Escrituras nos enseñan que debemos adorar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. De esta forma se cierra esta declaración del trono en el cielo, y podemos observar que ya a partir después de este cuadro de adoración, vemos que en el verso 1 va a aparecer un libro, el libro sellado. Todo el capítulo 5 describe a la acción del que está sentado en el trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, este es el Padre, un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, casi como un pergamino. Y la pregunta y el problema que surge acá es que se busca, verso 2 al verso 5, a alguien que pueda abrir el libro, que pueda desatarlo. Y dice el verso 3, dice el verso 2, y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, mira qué interesante, ni en las regiones oscuras, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro, y agrega, ni aunque mirarlo. ¿Qué es ese libro? ¿Qué contiene ese libro? Sin duda alguna, ese libro contiene los juicios que vienen sobre esta tierra. Ahora, el asunto es que no hay quien pueda abrir el libro. Ahora, ¿quién puede abrir el libro? Mira la reacción de Juan. Y yo miraba mucho, porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie es digno. Vemos acá este gran
escena en el cielo. Está el Padre, el Espíritu Santo, y Juan comienza a llorar porque no hay nadie digno de abrir el libro. Y yo lloraba mucho. Y mira el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí, mira cómo se describe el león de la tribu de Judá, la raíz de David, descripción mesiánica. Descripción de Cristo Jesús, descripción del león de la tribu de Judá. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cómo venció? A través de la obediencia, a través de la muerte, a través de la resurrección, a través de la confesión celestial, donde el Padre lo entronizó y le dio más gloria que la que tenía antes. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Quién? No es el león, pero sabemos que es el león de la tribu de Judá. Es el rey Mesías, es la raíz de David, pero lo que Juan ve al Cristo glorioso crucificado, al Dios hombre, ya que le ve como un cordero que sigue teniendo las marcas del sacrificio, del dolor, y sí Él es digno de abrir. Y es interesante que los 4 seres vivientes comienzan y cantaban, dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que hicieron, se postraron delante del Cordero. Puedes ver acá la adoración que hay, queridos. Cuando el pueblo de Dios se reúne, nuestros ojos deben estar en Cristo Jesús y adorar al Señor. Observa lo que dice el texto. Dice el texto, y todos tenían arpa. Mira, me parece que está el hermano Samuel acá, Samuel Coriluwich, porque dice, todos tenían arpas y con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico. Me gusta esto, porque el Señor ha convertido nuestro lamento en baile, convirtió nuestro dolor en un nuevo cántico. Y el pueblo del Señor debe ser un pueblo que cante nuevas alabanzas al Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación. Es decir, la gran iglesia de todos los rincones de esta tierra son salvos mediante la predicación del evangelio. Y miré, yo oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número eran millones de millones, miríadas, que es una declaración hiperbólica para hablar de una gran declaración. Y mira lo que hay en el cielo, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellas oí decir al que está sentado y al Cordero. Ves una declaración celestial. Verso 13, una declaración terrenal. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y aquí me gusta. Vamos a ver en otra ocasión que los seres vivientes confirman las declaraciones diciendo amén. Queridos, acostumbrémonos cada vez que escuchamos una declaración de la palabra de Dios que sabemos que es verdad. Diga un fuerte amén, que significa así es, así sea. Yo también lo creo. Amén. Es verdad, es verdad. Y los 4 seres vivientes, verso 14, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Juan es llevado al cielo. Capítulo 4, capítulo 5. Ve el trono que se establece, porque desde el trono descenderán los juicios o las órdenes sobre esta tierra. Entre paréntesis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que ya sabemos que a partir del capítulo 4 es futuro, es profecía, vamos a ver que hay momentos que se describen lo que está ocurriendo en el cielo y paralelamente lo que ocurre en la tierra, y de vez en cuando se produce un paréntesis, y ese paréntesis muchas veces nos lleva al final. Ese paréntesis, como en esa visión profética, nos lleva al triunfo, a declarar la gloria del Señor. Capítulo 6 describe
lo que va a ocurrir. Comienzan las series de juicios que desde el trono, desde el cielo, el Cordero que comienza a abrir los libros, que es el libro de Apocalipsis, comienza a abrir ese libro enrollado, desatar sus sellos, y los sellos que se van siendo desatados son el resto del capítulo 6 hasta el capítulo 19, que son 7 sellos. El séptimo sello abre 7 trompetas y la última séptima trompeta abre 7 copas. De hecho, de tal forma que en el último sello, séptimo sello, se incrementan 14 juicios sobre esta tierra. Juicios como Dios los ha dicho en la antigüedad. En el capítulo 6 entramos entonces a esa sección de los sellos. Al mirar el capítulo 6, que es un cuadro tremendamente interesante, corresponde, escúcheme bien, a lo que nuestro Señor Jesucristo declaró en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 24. Ve conmigo por un momento al libro de Apocalipsis, al Evangelio de Mateo. Ve conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, y al observar versos 4 hasta el verso 14, verás cómo el Señor Jesucristo resume en estos versículos los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación, y los segundos restantes, los primeros 3 años y medio que corresponden a los sellos que comienzan en el capítulo 6 de Apocalipsis, los resume así. Respondiendo Jesús le dijo, estoy en Mateo capítulo 24, verso 14, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Observa el verso 8. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Creo que son los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación. Entonces, verso 9, aquí hay un cambio. Este cambio, vemos acá que hay una persecución. ¿Por qué hay una persecución? Cuando tú estudias el libro de Daniel, a la mitad de la semana, Daniel capítulo 9, verso 27, se hará cesar el continuo sacrificio. Cuando esto ocurra, el anticristo comenzará a perseguir a la nación de Israel, como lo describe el capítulo 12, y eso es a la mitad del tiempo de la tribulación, porque en ese momento se revelan las reales intenciones de Satanás, del anticristo, que es demandar ser adorado, porque en ese tiempo, capítulo 12, se produce un conflicto en las regiones celestiales, sobre la atmósfera, en la región de los ángeles, y Satanás es limitado con sus demonios solamente a esta tierra, y él, sabiendo que le queda poco tiempo, comienza una persecución sobre los hombres que no se identifican con la marca de la bestia. Entonces, dice el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestro Señor Jesucristo resume lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 13, verso 9 al 11. Quiero que lo observes. Isaías capítulo 13, verso 9 al 11, que es uno de los tantos versículos que anuncian ese tiempo de juicio sobre esta tierra. Isaías en el capítulo 13 dice el verso 9, y aquí el día de Jehová viene sobre la tierra, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Verso 11, Isaías 13, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de la soberbia, y abatiré la altivez de los fuertes. En otras palabras, van a ser humillados. Y el verso 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, que nos da inicio a ese tiempo de tribulación, dice: vi cuando el Cordero, ¿qué hizo?
Abrió uno de los sellos y oyó uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, mira, ven y mira. Vemos acá entonces que se describe: el Cordero abre los rollos que contienen los juicios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Tratemos de terminar el capítulo 6, por lo menos algunos sellos. En primer lugar, la primera aparición. En versos 1 y 2, todos ya sabemos que aparece acá un jinete. Dice el verso 2, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Vemos acá que este primer personaje que aparece representa al anticristo. Queridos, ahí es interesante que aquí emerge en un caballo blanco, al igual que nuestro Cristo en el capítulo 19, pero hemos de entender que en este versículo se refiere a la manifestación del anticristo. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, y se levantarán falsos Cristo? Este personaje emerge y es necesario que aparezca, y dice el texto que se le dio un arco. ¿Dónde está su flecha? Tiene la capacidad de gobierno, y le fue dada una corona, no de realeza, sino que es una corona de conquista, y salió venciendo para vencer. Lo primero que va a hacer, dar explicaciones lógicas al desaparecimiento de millones de personas sobre esta tierra, los niños que han desaparecido, las tumbas que están vacías, la resurrección de los creyentes. Habrán preguntas y él dará respuestas, y también hará un pacto estratégico, Daniel capítulo 9, verso 27, con la nación física, con los judíos, con aquellos judíos que están en esta tierra, 17 millones y cerca de 7 millones allá en Jerusalén. Hará un tratado de paz con ellos. Este es el emerger del anticristo. Surgirá sutilmente dando respuestas. Ahora, vemos acá, en segundo lugar, el segundo sello. Primero es el blanco, que describe al anticristo. Y segundo, vemos acá, y se prepara para la guerra. El segundo es el sello que representa a la guerra. Obsérvalo conmigo en verso 3. Y cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente dice, ven y mira. Tal vez lo que no les he dicho, en verso 1, cuando dice ven y mira, en el texto griego sencillamente se da un mandato: emerger, salir. Es decir, el Cordero es aquel que gobierna y controla. El anticristo jamás emergerá, jamás surgirá. Aunque hoy hablamos de 3 poderes que están controlando nuestra tierra, se habla de una agenda global, se está hablando del control, de eliminación de la población. Satanás siempre ha tenido esa estrategia a través de la historia, pero no tiene el permiso divino hasta que el Dios del cielo le dice, ahora hazlo. Hazlo ahora. Y mira ahora, y salió otro caballo bermejo, rojo, color sangre, color guerra. Y observa lo que dice el texto. Y oí y vi, y salió, verso 4, otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder. Observa, recibe la autoridad, recibe el permiso divino, le fue dado poder de quitar, ¿qué cosa? De la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Esta gran espada es la espada de 2 filos, que era utilizada especialmente en la guerra para dar muerte al enemigo sin misericordia. Este personaje quita sobre esta tierra la paz. Este segundo sello es para quitar la paz. ¿Recuerdas que el anticristo firmó con la nación de Israel un tratado de paz? Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 2 y 3, cuando digan paz, que hay quietud, que hay respuestas, entonces vendrá muerte y dolor repentino. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerra alrededor del mundo, en forma simultánea. No solamente un conflicto en el Medio Oriente, un conflicto civil en Sudamérica, como lo que ocurre en nuestros países, sino que alrededor del mundo la tierra se estará sentada sobre un polvorín. Primero hubo paz, ahora hay guerra. Observa el tercer sello, capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, apareció un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando digan paz, vendrá la guerra. Y cuando hay guerra, siempre hay necesidad, siempre hay hambre. El color negro acá es señal de miseria, de hambre,
de escasez. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tiene el control de todo lo que se coloca sobre la balanza. La idea que es capaz de controlar. La idea es que la escasez se produce por la acción de quienes tienen el control de todos los alimentos. Coincide también con el desarrollo del sermón de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús dijo que habrá hambres. Si bien es cierto, hay hambre en el mundo y siempre lo habrá, porque Jesús dijo, siempre tendremos a los pobres. Este sello que corresponde, este tercer sello que corresponde a la primera mitad del tiempo de la tribulación, comenzará a producir caos, problemas, como consecuencia de las guerras, como consecuencia del hambre y de los otros caos. Observa conmigo, verso 8. El cuarto sello que representa la muerte. Y miré, y aquí un caballo amarillo, verdoso pálido, que es el color propio de aquellos que están moribundos o aquellos que mueren por pestes. El texto dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Manuscritos más antiguos le llaman la muerte. Es decir, literalmente viene a esta tierra para dar muertes. Y cabalga juntamente con la muerte el Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar de la morada de los muertos. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo describe, porque se levantará en capítulo verso 7, verso 24, porque se levantará nación, de Mateo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Observa lo que ocurre con este jinete. Y le fue dada potestad sobre, presta atención, la cuarta parte de la tierra. Recibió autorización, recibió autoridad de ejercer una función fúnebre, funesta, un oficio de matar. Los mismos demonios necesitan, escúchame bien, la licencia divina para dar muerte. La forma de matar será, mira cómo dice el texto, con espada, con hambre, con mortandad y en cuarto lugar, con las fieras de la tierra. Con espada, haciendo uso de la fuerza militar, haciendo uso de la guerra, por la escasez de alimento, con hambre, con mortandad, literalmente muertes producto de pestilencias o epidemias, como se señala en Lucas capítulo 21, versículo 11. Increíblemente el desorden y con el caos de la tierra. Mira qué interesante. Y miré, verso 8, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar, con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuarta parte de la tierra. Pensemos en la cuarta parte de los seres humanos. Algunos dicen que ya estamos en este tiempo porque el COVID está matando a muchas personas. Queridos, la muerte del COVID, según las estadísticas, hasta el 26 de septiembre, ha dado muerte a 5 millones de personas. Somos 7.000 millones de habitantes en esta tierra. Ni siquiera es el 0.1% de mortandad. Aquí las escrituras hablan de una cuarta parte. Supongamos que estamos en ese tiempo. Lo primero que tiene que haber ocurrido, si son 7.000 millones de habitantes, tiene que desaparecer la iglesia. Supongamos que desaparecen 3.000 millones de habitantes y quedan 4.000 millones de habitantes en esta tierra. La cuarta parte de los muertos sería 1.000 millones de habitantes de esta tierra. Tienen que morir. Ahora, es por eso que te digo, si bien es cierto, estas son señales muy apocalípticas, no es la señal de Apocalipsis. Si bien es cierto, son señales muy del retorno de Cristo, aún no lo son. Ahora, ¿qué va a ocurrir durante ese tiempo? Si tú sigues conmigo el siguiente sello, cuando abrió el quinto sello, dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa, y mira qué interesante, las razones. En primer lugar, los que habían muerto fueron degollados por causa de la palabra, es decir,
por obedecer la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo o nadie quedaría con vida? La salvación nunca es por obras, pero sin duda alguna, después del traslado de la iglesia y esos que se conviertan durante ese tiempo de tribulación, muchos de ellos tendrán que dar testimonio con sus vidas, y aquí encontramos un cuadro de lo que está ocurriendo, ya. Ellos están clamando, ellos están pidiendo, el verso 10, ellos claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre como los que moran en la tierra? Casi es una oración imprecatoria. Es interesante que Juan ve una visión ahora de la tierra, se va al trono y en el trono ve redimidos durante el tiempo de la tribulación, que están haciendo casi una oración imprecatoria, como lo fue en la antigüedad. Tienen un clamor de venganza. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué le dice Dios? Dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Es decir, que esperen. ¿Que esperen qué? Hasta que se cumpla, completara, dice el texto, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Es decir, que aún no se ha completado, por así decir, el número de los mártires que morirán durante el tiempo de la tribulación. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero terminar con un sello más, el sexto sello. Observa conmigo el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda en sangre. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vemos acá caos, un caos terrorífico. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este quinto sello que vemos acá, el sexto sello que vemos acá, vemos que produce un caos en el cosmos. Desaparecen, comienzan a haber conflictos. Joel lo dijo en el capítulo 2, verso 31. Y el sol se desvaneció como un pergamino. Es interesante que recuerdas nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar Mateo capítulo 24, verso 29. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Significa tanto, aquí vemos al final que hay un remover de las islas. No simplemente un terremoto que desaparece, no se hunde, sino que toda la tierra comienza a moverse. Observa la consecuencia sobre los hombres. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Mira las consecuencias sobre los hombres y los reyes de la tierra. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Quiénes? Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Se esconden en lugares que son removidos por la presencia o la ira del Cordero. Es imposible esconderse, pero ellos creen que de alguna forma pueden huir de Dios, pueden huir de la presencia de Dios, pueden escapar del juicio de Dios. Muchos hombres escaparán del juicio de los hombres, pero jamás escaparán del juicio divino. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, ¿y qué? Y escondednos. ¿Por qué escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono? Quieren huir de la presencia de Dios, como cuando Adán pecó y reconoció su condición y oye la voz de Dios y quiere esconderse. Querrán esconderse de la persona de Dios y será imposible. Y ellos reconocen la ira del Cordero de Dios. Mira el verso 17. Porque el gran día de su ira, ¿qué?
ha llegado, el tiempo se ha cumplido. La ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero comienzan a evidenciarse sobre esta tierra. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie durante ese tiempo? En el estudio anterior hablábamos en el capítulo 7, y el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis donde se quita, por así decir, la acción judicial que Dios ha hecho con la nación de Israel. ¿Recuerdas que Pablo en Romanos capítulo 11, versos 25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jehová la impiedad. Se quita eso, y Dios les permite alcanzar salvación. ¿Cómo Dios les permite alcanzar salvación? En el capítulo 7, verso 1 al 8, vemos las 12 tribus. No se menciona a Dan, la tribu de Dan. Se menciona a José, no se menciona la tribu de Dan. Pero si me pregunta por qué, no tengo idea. La mayoría de los comentaristas comentan, pero no hay razón alguna. El resultado, y esto es importante, porque estos personajes, estos 144,000 que están acá, que se describen, que se habla de sus características, que se habla de lo que ellos son, me llama mucho la atención que se le describe: son siervos de nuestro Dios. Son siervos, dice el verso 3, siervos de nuestro Dios. El resultado de ese servicio será la conversión de millones de personas. ¿Por qué? Porque aún en medio de la ira, y lo ves tú, esa conversión en verso 9, que daremos inicio en el próximo estudio, esta conversión obedece al testimonio de estos siervos de Dios, que Dios los escoge, que Dios los elige, que Dios los aparta, y que a pesar de que hay juicio, a pesar de que hay daño, a pesar de que hay mortandad sobre la tierra, en verso 3 del capítulo 7 dice Dios: no los toquen. Son mis sellados, son protegidos. De hecho, cuando emerjan los demonios sobre esta tierra, en las 7 trompetas, vas a ver que también Dios protege sobrenaturalmente a sus siervos, aún en el día de hoy. En el día de hoy somos inmortales, somos invencibles hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero yo tengo que tener la disposición de ser un siervo. No es simplemente decir: yo declaro que no me voy a enfermar, yo declaro el Salmo de 91, que no va a caer una peste sobre mí. Querido, no lo sabes. Dios tiene un tiempo para tu vida, con COVID o sin COVID, con vacuna o sin vacuna. No vas a morir antes de lo que Dios ha establecido para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre protege a los suyos. Ni un pelo de nuestro cabello nos pueden tocar si no es el permiso divino. Ahora Dios muchas veces me da a mí la libertad y enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la Escritura, permanece para siempre. Vemos un libro lleno de adoración, lleno de alabanza, lleno de declaración, lleno de propósito, que exalta la persona de Cristo Jesús. No tengamos miedo a este libro de Apocalipsis, porque ya sabemos que hay bendición al estudiarlo, al considerarlo. Ya sabemos el futuro. Anticipadamente podemos dar honra, gloria al Cordero de Dios. Y qué interesante también es situarnos antes que comience el capítulo 6 de Apocalipsis, antes que comience Mateo capítulo 24, verso 4, la iglesia del Señor Jesucristo ya estará en la presencia del Señor. ¿Haciendo qué? Adorando al Cordero, que es digno de toda adoración. Amén. Quiero que me acompañes el próximo domingo y vamos a mirar juntos a partir del verso 9 del capítulo 7 el libro de Apocalipsis, para llegar al final del 6º sello y ver cuando se desatan las 7 trompetas, que son juicios o plagas muy parecidas a lo que ocurrió en Egipto con la nación egipcia y la nación de Israel previo a la liberación del pueblo de Dios. Terminamos en palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado.
y por esta linda oportunidad que nos concedes de poder, Señor, estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por ella, por la enseñanza de tu palabra, y te pido, Señor, que podamos sencillamente adorar al Cordero que es digno. Gracias por esa salvación tan segura, porque tú nos has prometido que antes que comience cualquier catástrofe sobre esta tierra, tu pueblo será rescatado, irá al cielo a gozar de paz en plena presencia de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor, y te pido, Señor, tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.